ese día usted me dijo que el día en que sucedió ese hecho en particular, usted me dice que subió al vehículo acompañado de 3 personas, entre ellas el occiso. Ahora en juicio usted me dice que subió en compañía de 2 personas, solamente el occiso y una persona más. Entonces, ese tipo de inconsistencias que constituyen, digamos, la evidencia de una mentira, también tienen un peso sustancial y están regulados en el Código Procesal Penal. Bien, buenas noches. Buenas noches con todos nuestros seguidores de las diferentes redes sociales. Hoy continuamos siempre con el fortalecimiento de su programa Ventana Legal, vía Sol Streaming Online. Ya saben ustedes que nos pueden sintonizar a través de las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y en YouTube. Para quienes nos siguen, saben también de que pueden ustedes ubicar los programas de su agrado, de su gusto y poder visualizarlos en cualquier momento, desde casa, desde que se encuentren en viaje, en cualquier momento, ahí están todos los programas grabados en Sol Streaming Online. Hoy continuamos en Ventana Legal y como siempre, trayéndoles invitados de calidad y de gran nivel. En esta oportunidad nos acompaña un gran profesional. Ha efectuado siempre un trabajo profesional de gran nivel en diferentes instituciones, en el Poder Judicial, incluso ha sido también dirigente nacional del Poder Judicial, ex fiscal, ex defensor público, ¿no? Ha caminado, ha trajinado bastante en lo que es el ámbito penal y hoy pues viene a dejarnos esa trayectoria, esa experiencia aquí en Ventana Legal. Doctor Carlos Cantenor Maraví Oviedo, muchísimas gracias, mi querido doctor, por el día de hoy estar aquí. Buenas noches, las cámaras son suyas, doctor. Bien, gracias, querido doctor Robert Lobato, gracias por la invitación. Complacido, bueno, por las palabras también, complacido de poder a través de este programa compartir algunas ideas, algunas nociones en relación a un tema tan relevante como es el que hoy nos ha convocado. Y bueno, dispuesto a conversar, a dialogar, que creo que a partir de ese proceso es que surgen buenas ideas. Doctor, un tema realmente, muchos me preguntaban antes del inicio del programa, el derecho a mentir, el derecho a guardar silencio, que es el tema que hoy día vamos a tratar. Un poquito de repente para que podamos conversar sobre ello. A propósito, doctor, de repente también para que quienes nos ven a través de las redes sociales, ha caminado y ha trascendido usted mucho desde el ingreso del nuevo Código Procesal Penal, doctor, aquí en la ciudad de Ica, ¿no? Bueno, yo ya el mes de abril del próximo año voy a cumplir 25 años de abogado. He tenido experiencia en la administración pública, también en la aplicación de este sistema procesal penal. He trabajado también en fiscalía. Modestamente creo conocer a algunas situaciones que se viven dentro de la administración pública y que enriquecen el conocimiento. También ahora estoy litigando de manera particular y bueno, un poco empapado de este asunto, ¿no? Caramba, doctor, viene usted sin ningún tipo de apuntes, nada dispuesto a poder de manera directa, dinámica, porque bueno, finalmente eso es lo que tenemos en nuestro programa, pero eso es importante, doctor. Se hablaba mucho sobre este derecho a guardar silencio, para que ya nos vayan entendiendo quienes nos sintonizan, doctor, ¿qué es el derecho a guardar silencio? Es el derecho a no decir nada y a mentir? Claro, mira, este es un tema muy relevante, ya lo han venido tocando muchos abogados en general, en este momento en el que eh, existen procesos muy, digamos, sonoros, de connotación nacional, y donde se utiliza como estrategia también esta posibilidad de mentir, ¿no? Y algunos han calificado esta postura de la defensa y desde la defensa con las personas investigadas a calificarla como un derecho. Okay. Yo postulo y defiendo la tesis de que este derecho, supuestamente entre comillas, a mentir, no es tal, no es un derecho, no existe el derecho a mentir. Y en relación al derecho a guardar silencio, este sí es un derecho que está reconocido intrínsecamente en la Constitución Política del Estado, recogido también en nuestro
Código Procesal Penal, en el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal. También lo recoge la Convención Americana de Derechos Humanos y también, digamos, a través de un espejo con otras realidades, la quinta enmienda de la Corte de la Constitución de los Estados Unidos. Este es un derecho que tiene que ver con el derecho a la no autoincriminación. Es un derecho que busca que, en principio, una persona no se incrimine a sí misma a través de una declaración y que tiene como un correlato, que es que, a través del principio de presunción de inocencia, es el Ministerio Público, en un mecanismo de proceso adversarial como es el que vivimos actualmente, quien es, a través de la carga de la prueba, que tiene la obligación de probar la responsabilidad de una persona que está investigada. Entonces, ese es el dilema. Creo que podríamos ahondar un poco más, de acuerdo conforme vayamos conversando, que la postura hoy en día, y esto también hay que lanzarlo como una suerte de propuesta para con los jóvenes. Por eso decía que yo ya voy a cumplir 25 años de abogado, ha pasado bastante tiempo, ¿no? Y mucha agua pasó debajo del puente también. Entonces siento que tenemos que lanzar nosotros, quienes tenemos algunos años en el ejercicio de la profesión, un mensaje para con los jóvenes, de que tenemos que hacer un poco de cátedra, tenemos que propugnar, resaltar la ética y entender que el camino de la mentira no es el camino que debemos seguir nosotros. Claro está de que la jurisprudencia y la doctrina también han establecido que no es obligación de la persona investigada a decir la verdad, pero eso no convierte la postura de defensa en una mentira o en argumentos que pueden ser mendaces, ¿no? Entonces, por ahí un poco que creo que tendría que ir un poco la dinámica de la conversación. Y lógicamente que si hablamos de que si en este caso el imputado, hablando propiamente de él en específico, mentiría, ya va a depender mucho de los medios de prueba, de las teorías del caso que se planteen tanto el Ministerio Público como la defensa de la parte imputada, de demostrarle al juez si es que realmente lo que está diciendo es verdad o es mentira, ¿no es cierto? Mire, acá es necesario también entrar en un análisis, y lo ha dicho bien usted, de que tendríamos que analizar, en el contexto de analizar la postura o la estrategia, y en el camino de ellas establecer una afirmación, quizás que en el camino puede establecerse como una mentira, que el proceso hoy en día adversarial o acusatorio y con rasgos adversariales es un proceso que tiene como objetivo el descubrimiento de la verdad, ¿no? Entonces, ese es el objetivo del proceso. Claro que, como ya sabemos, es difícil que en un proceso penal podamos llegar a la verdad absoluta si no hacemos un ejercicio de aproximación a la verdad. Si esos son los márgenes en los cuales, o los principios, o los objetivos de un proceso, es evidente que una persona que está vinculada con un proceso, denominada sujeto procesal, en este caso el investigado, el imputado, tiene el deber de conducirse con veracidad. Esto no quiere decir que su estrategia no esté orientada a poder cuestionar la imputación que le pueda hacer el Ministerio Público, sino que tiene un deber de veracidad para con los fines del proceso. Entonces, este es un tema filosófico también, que es importante reseñarlo. ¿Por qué? Porque existía desde hace muchos años una discusión con relación justamente a este objetivo de verdad. Cuando hablábamos allá incluso, y esto también lo han venido discutiendo otras personas, juristas que analizan este tema, en relación a la postura que tenían muchos filósofos como una suerte de dialéctica de tiempo-espacio en relación al objetivo de verdad. Es decir, la dignidad de un ser humano le implica siempre conducirse con veracidad. Entonces, en un escenario en el cual nosotros como personas nos desarrollamos, es necesario siempre tener como un objetivo conducirnos con verdad. Y allí hay algunos filósofos, algunos actores que han propugnado esta verdad. Nos referimos, por ejemplo, a ya conocido Immanuel Kant, que allá por el año 1800 aproximadamente propugnaba este deber imperativo de conducirse con veracidad. Esta situación que puede decirse ahora, bueno, allá de 1800, ha tenido siempre un correlato dialéctico para con el deber de relacionarse con los demás. Y en ese contexto, en la vida misma, no es... Claro, algunos dicen, pero es difícil vivir sin mentir,
¿no? O sea, cómo se vive, hay mentiras pequeñas, hay mentiras piadosas, Piadosas. hay mentiras hasta necesarias, ¿no? Pero el deber, según Kant, del hombre es conducirse siempre con la verdad. Y solo de ese modo y solo así se puede llegar a un objetivo final de convivencia social. Entonces, este nivel de aproximación que hacían los filósofos cobra vigencia hoy en día en el que estamos también dentro de un procedimiento en el que interviene el Estado peruano y en el que se hace necesario, bajo el objetivo de la verdad, reconocer que es necesario trazar estrategias que tengan que ver específicamente con este deber imperativo de veracidad, ¿no? Eso es un aspecto importante a tomar en consideración en el análisis filosófico y ético que hoy en día debe motivar nuestra labor en el ejercicio de nuestra profesión. Decía yo el mensaje hacia los jóvenes, ¿no? Caramba, doctor, estamos volviendo casi a primer, segundo año, filosofía del Claro, derecho, sí, ¿no? sí, pero es importante. Es uno de las materias que quizás poco agradaban porque era tan complicado, mi querido Sí, doctor, entender, ¿no? La sí. filosofía, los valores éticos, ¿no? Que a propósito, ojalá se apliquen también en la política. Claro que sí, Dicho eso sea de también es paso, parte de la dinámica de la filosofía que propugnaba este ejercicio siempre de decir la verdad, ¿no? De no mentir. bastante, creo yo, controversial. Sí. Doctor, este derecho de guardar silencio se denota mucho en la práctica que los abogados, en el inicio, ¿no? de todo proceso penal que es en las comisarías, sobre todo en el caso de las declaraciones de los imputados, Ujú. se nota mucho que recurren a este derecho. Lo hacen por un tema, doctor, de estrategia, porque es un derecho propio del imputado. En la práctica, ya que usted ha estado en las dos canchas, Sí, sí, ¿no? Usted ha estado en el ámbito de la fiscalía y en el ámbito sí, de la defensa pública. ¿Y por qué? Y ahora, pues, ya con su experiencia, caramba, bastante sorprendido, ya al cumplir 25 años siempre. 25 años. Y es un honor, un respeto conversar siempre con personas de gran nivel y de calidad como el doctor Maraví, que el día de hoy nos acompaña. Volvíamos a Gracias. la pregunta, mi querido doctor. Entonces, ¿qué sería allí? Sí, mire, en relación al derecho a guardar silencio, entendamos que este es un camino que hemos también ido adoptando a partir de este Código Procesal Penal, ¿no? Que ha traído innovación también, pero que viene fundamentalmente de este derecho a, como decíamos, a no incriminarse a sí mismo. Pero fundamentalmente digamos, interviene en un debido proceso a partir de evitar violaciones a la dignidad de un ser que puede ser torturado, que puede ser obligado, garantizar su derecho a defensa, que es importante también establecer mecanismos que le permitan estructurar una estrategia de defensa, porque la persona puede ser inocente y está siendo imputada injustamente. Entonces es necesario trazar estrategias de defensa para establecer un mecanismo de solución a un conflicto. Y por último, también el deber de imputarle al Estado la carga de la prueba en relación a una imputación. Entonces, este derecho que es sustancial, ¿no? Como decíamos, viene de la mano con el derecho a la no autoincriminación, tiene que ver también con esta posibilidad de brindarle varios caminos a una persona investigada. Una de ellas puede ser guardar silencio. Otra de ellas puede ser declarar en el momento en que cualquier persona lo pueda hacer, es decir, o lo pueda decidir. Yo puedo hoy en día, en el inicio de una investigación, guardar silencio y luego puedo comunicar la posibilidad a la persona que me está investigando, incluso a la persona que me está juzgando, mi deseo de declarar. Y es obligación de la autoridad concederme un tiempo o darme la oportunidad de brindar mis descargos. Entonces, no es un derecho que se manifieste en absoluto y que culmine a partir de allí o que zanje con la decisión de guardar silencio con la posibilidad de estructurar un mecanismo de defensa. Es decir, ejercitarse este derecho a la no autoincriminación de una manera positiva o no, es decir, al momento de guardar silencio o al momento de declarar. Pero decíamos que, y es importante reseñar, ¿cuál es la diferencia entre guardar silencio y el derecho a mentir? Y allí es importante entender cuáles son las consecuencias de guardar silencio
y las consecuencias del hecho mismo de mentir. Ujú. Partamos de un escenario que es incontrovertible, que es el hecho de guardar silencio y en todo caso entender la declaración de una persona investigada como una manifestación que no debe constituir una prueba. Es decir, la persona que declara o el contenido de su declaración no puede servir como un medio de prueba para acreditar la responsabilidad de una persona. No es medio de prueba. No puede ser prueba. Pero puede haber consecuencias en relación al hecho mismo de guardar silencio o al hecho mismo de mentir. Esos son los aspectos que son necesarios analizar, porque cuando una persona miente, y algunos dicen que no hay consecuencia alguna al hecho de mentir, la práctica nos ha enseñado de que sí, hay algunos momentos en los cuales la justicia ha podido determinar que la mentira en el marco de una investigación sí puede traer consecuencias. Le menciono dos solamente. Una de ellas, que a mi juicio es vigente, es que una mentira en el desarrollo de una petición de medida coercitiva de carácter personal, hablemos de una prisión preventiva, Ujú. puede constituir una perturbación de la actividad probatoria y evidentemente una mentira debidamente esclarecida, advertida y corroborada. Algunos dicen no, porque el derecho de mentir le blinda al investigado la posibilidad de que incluso esa mentira en el marco de una investigación, de una decisión que puede afectar su libertad personal, no podría ser utilizada. Lo cierto es que sí, porque justamente en el desarrollo de una primera investigación o de una investigación reciente es justamente la necesidad de contar con elementos que permitan también tomar en consideración la posibilidad de colaboración que puede tener la persona con el proceso investigativo. Y en un segundo momento, ya entrando en un proceso, es que la persona que se encuentra en un proceso judicial o en un juicio, llamamos un juicio, y brinda una información que luego ha sido corroborada como falsa, la justicia también ha determinado que esa mentira puede considerarse como un indicio de mala justificación o un indicio de falsa justificación que puede conllevar a que pueda ser utilizado en su contra. Entonces, en relación al derecho a guardar silencio o a mentir, existen estas diferencias, pero también existen algunas consecuencias. Y ahí hablamos del otro asunto que también fuera de cámaras usted me comentaba. ¿Cuál es la diferencia con los testigos? Los testigos están obligados a decir la verdad, están obligados a declarar, porque en principio a estas personas se les toma un juramento, juran decir la verdad. En otros países hay muchas personas que son incluso hasta investigados, que pueden dar una versión falsa y pueden luego ser acusados de perjurio. Es lo mismo que pasa con un testigo que va a juicio a declarar y luego se advierte que la persona ha mentido. Esa persona puede ser procesada por falso testimonio en juicio. Pero existen algunas limitaciones, incluso en relación al testigo, llamemos, que cuando este testigo declara o se va a incriminar o va a declarar en relación a un hecho que puede ser perjudicial o que lo puede incriminar o va a imputarle alguna información o digamos, en relación a un familiar, también tiene el resguardo de poder guardar silencio en relación a los testigos. Entonces, ahí advertimos una situación que es importante resaltar, que es que en relación al derecho, entre comillas, a mentir, sí existe una consecuencia, ¿no? Como puede haber la consecuencia de la mentira en relación a un testigo. No es absoluto el contexto en el cual una persona puede mentir y entre comillas o hablando en buen cristiano no va a pasar nada. Lo cierto es que sí puede tener consecuencias. Esa posición, doctor, comentada cuando se escucha mucho a algunos colegas indicarle a sus patrocinados, guarda silencio, o a veces se comunican desde las comisarías, parte de Claro, la práctica, y ay, doctor, va a guardar silencio, doctor, va a guardar silencio. claro. ¿No? Se lo hablaba porque es una práctica común en estos tiempos, incluso, doctor, en los procesos de flagrancia. Claro. Entonces, por eso le consultaba si a veces es parte de la estrategia del abogado, en este caso del imputado, ¿no? De repente ganar tiempo o ver por allí una falencia o un error en la que pueda caer el representante del Ministerio Público al momento de plantear su teoría del caso.
¿no? Claro, claro. Bueno, en realidad la decisión de guardar silencio es un derecho, digamos, reconocido. No Claro que podemos sí. satanizar esa decisión porque entendamos primero que toda persona es considerada inocente mientras no se demuestre lo Lo contrario. contrario. Claro, a veces las personas satanizan un poco esta postura cuando existen algunos casos que son muy cuestionados, ¿no? Donde hay asuntos de violación, asuntos de homicidio, Sí, de drogas, bueno. Pero en general, la regla es que la carga de la prueba la tiene el Estado y la persona como tal no puede autoincriminarse o no sí, puede utilizar su propio testimonio para incriminarse a sí mismo. Ahora bien, hablábamos de, y entonces la estrategia que puede tener una persona, bueno, hemos avanzado, porque incluso antes, cuando yo trabajaba en la fiscalía y se venía cuestionando eso, mucho, fuimos avanzando, se hacía lo que se llamaba unas actas de entrevista, cuando la persona llegaba a ser detenida, llegaba el fiscal, el operador jurídico, y redactaba un acta que era inmediata, ¿no? Apenas llegaba el detenido, estaba en comisaría, y anotaba lo que en el momento la persona le podía decir, entre ellas su propio reconocimiento de los hechos. Y eso en algunos momentos, en algún momento se pretendió incorporar como prueba. Entonces surgieron allí una serie de aclaraciones en relación a la interpretación de los derechos del imputado, de los derechos del abogado y los principios establecidos en el título preliminar, y en el que era necesario, por ejemplo, que aquella persona que está detenida inmediatamente se le tiene que dar una lectura de sus derechos. esos O sea, es derechos. necesario un requisito sustancial para conocimiento de cargos que la persona sepa de qué se le está imputando y que tenga la posibilidad de llamar a un abogado, de llamar a algún familiar o solicitar a algún profesional de la Defensoría Pública que lo pueda asistir. Correcto. Entonces, en ese contexto es que fuimos afianzando también la posibilidad de que cualquier persona que esté vinculada en el mecanismo de una investigación pueda guardar silencio, porque también entendamos que, claro, nuestras falencias, nuestras deficiencias en el sistema procesal penal, de seguridad, digamos, de labor de la Policía Nacional, de trabajo de inteligencia propio de la Policía de Investigación, hacen que un caso que puede parecer simple se convierta en complejo porque no comenzamos a trabajar inmediatamente en profundidad en un asunto y hace que tengamos que recurrir a la propia declaración de una persona y no a otros medios que pudieran corroborar algún hecho que Claro que pueda sí. ser de calidad en el sentido de imputarle a una persona un hecho. Entonces, la estrategia puede ser variable, pero es lícita también, ¿no? Entonces, por ahí creo que va el asunto para no satanizar un poco el derecho a guardar silencio, que es respetable en el marco de un escenario en el cual no hay demasiada evidencia, es una persona que puede haber sido detenida abusivamente, que puede haber sido eh, maltratada policialmente, que puede haber sido, como decimos a veces en el argot criollo, sembrada con algún objeto que Claro lo que sí. vincule con un ilícito y entonces es necesario agotar ese tipo de mecanismos, ¿no? Doctor, en los procesos, bueno, los más sonados en estos últimos tiempos que son los de violencia, porque ya sabemos que en lo de extorsión, sicariato, es un tema también a veces bastante complejo y una figura muy utilizada, ¿no? En estos tiempos donde Sí. el sicariato, la extorsión está muy venida en el transcurrir del día a día. ¿Usted aconsejaría en el caso de los procesos de violencia, en flagrancia, doctor? Sí. ¿Aconsejaría usted la figura de guardar silencio, ya con las pruebas casi ya pertinentes, establecidas, simplemente de repente para poder llegar a una terminación? Claro. ¿O aconsejaría de repente para quienes nos ven a través de las redes sociales, algunos que han sido agresores, les recomendaría en algún momento que Dios lo permita, no lo vuelvan a hacer, guardar silencio o ya que están en proceso de flagrancia, declarar con la verdad? ¿O les aconsejaría el derecho, utilizar su derecho a mentir? Claro, no, bueno, yo como le decía, comencé con este argumento de querer transmitir digamos, un mensaje hacia los abogados jóvenes, ¿no? Si por ahí hay algunos que nos está viendo, transmitir ese mensaje que creo que hay que conducirnos siempre en ese camino de la veracidad. Lo decía, ya lo ha dicho la Corte Suprema en una casación reciente, en el que ha ratificado la necesidad
de establecer que la mentira no es un derecho. ¿Por qué no es un derecho en principio? Porque no está reconocido como tal. Es decir, no hay ningún principio, ni siquiera subyacente, ni alguno Filosófico, ontológico, o sea, nada. no tiene una protección. Entonces, por allí, tratar de darle otra connotación a la posibilidad de decir que el imputado tiene la posibilidad hasta de mentir en el ejercicio de su derecho, es decir, porque y que esa mentira no tenga una consecuencia, entonces eso también es un asunto serio, ¿no? Porque le decíamos, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia del imputado al momento en que se descubre que ha mentido? En la práctica no hay ninguna, porque evidentemente esta persona está sobre un manto que es el derecho a la no autoincriminación, a diferencia de lo que es el testigo. Pero esa situación no convierte a la manifestación de una persona en el sentido mendaz de decir voy a mentir, ¿no? O orientar a mentir. Entonces yo creo que ese no es el mensaje. La mentira no está reconocida como tal. Hay algunos colegas que por las redes se han hecho muy famosos y que vienen incluso en audiencias propugnando esto, y yo creo que eso no es lo saludable. Me parece que deberíamos entrar en un escenario en el cual deberíamos aconsejar a que existen otros caminos para poder plantear algunas tesis de defensa. La mentira como tal no debería existir. Claro que es una realidad, como la corrupción también, pero en general no debería plantearse como una alternativa de solución a un conflicto. Ahora bien, en relación a estos asuntos ya judicializados, yo creo que guardar silencio es una alternativa legítima en el marco en el cual una persona está siendo involucrada o está siendo imputada por hechos que no tienen un soporte probatorio o solamente surgen a partir de la imputación que pueda hacer una persona. Pero va a depender, creo, de cada caso, ¿no? Va a depender de cada caso. Lo importante es que entendamos que este derecho a guardar silencio surge a partir de reconocerle a una persona la posibilidad de que no se incrimine a sí mismo, y nace porque a partir de la violencia, de la tortura, del abuso, se obtuvieron una serie de confesiones, delaciones, sentencias injustas en las cuales muchas personas estaban siendo involucradas injustamente. Entonces surge eso como un derecho y garantiza un ejercicio pleno de defensa, como decíamos, de que toda persona pueda ser informada de sus derechos en el momento mismo de ser detenido, de contar con un abogado que le informe cuáles son sus derechos y cuál es la imputación que pesa sobre él, y a partir de allí uno podrá tejer pero el hecho mismo de decir, no, tú estuviste aquí o di otra cosa o no sé, orientar también compromete de algún modo al abogado en el marco evidente de que los abogados también nos regimos por un código de ética que tenemos que respetar. Claro. Entonces, hablábamos de las consecuencias, ¿no? Entonces, las consecuencias, evidentemente, también en la práctica se están dando, ¿no? Ahora, lo más popular sería decir, bueno, hay que trazar mentiras o hay que tratar estrategias que nos permitan desubicar un poco la posibilidad de que a alguien le puedan imputar un hecho o corroborar un hecho. Pero lo cierto es que esa no debería ser un propósito, ¿no? Sí, definitivamente creo que eso queda como un mensaje, ¿no?, para todos los colegas quienes se inician en esta carrera tan bonita y noble como es el derecho y defender las causas justas. Importante, doctor. Nos quedamos, doctor, con la pregunta. Usted habló sobre el testigo. Sí. ¿El testigo tiene derecho a guardar silencio o está obligado a hablar? Lo dejamos con esa pregunta y nos vamos a la pausa. Ok, gracias. La tía. La tía. La tía. La tía. Es que es la tía. Del mar a nuestra cocina. De nuestra cocina, con cariño y tradición, a la mesa. En el corazón del ex terminal pesquero encontrarás ceviche, chilcano, chicharrón de pescado y muchos antojos más, preparado por los expertos. No hay iqueño que no haya probado el ceviche de la tía. Aquí, comer no es rutina, es memoria, es encuentro, es una costumbre que sabe a casa. Por eso yo prefiero la tía. La tía toda la vida. La tía, mis respetos. Elige tradición, elige calidad, elige sazón, elige... Corazón de Ica, donde el sol acaricia la tierra y la tradición se saborea en cada plato. Mamaneda te invita a disfrutar de la auténtica cocina criolla, especialidades como la corvina frita,
chuleta frita, tallarines rojos y variedad de platos a la carta. Disfruta de un ambiente familiar y acogedor. Encuéntranos en Los Aquijes El Arenal Alfonso Ugarte F2. Para reservas o pedidos, llámanos al 993-303-306. Con amor y amabilidad de siempre, Mama Neda. Desde el corazón de... Bien, nos habíamos quedado entonces con la pregunta si el testigo puede aplicar su derecho a guardar silencio o está obligado a hablar esto, porque normalmente, doctor, los testigos como que se molestan a veces, ¿no? Se incomodan dentro de los procesos, que por qué me llaman a mí, yo quiero evitar un problema, seguramente tengo que contratar abogado, tengo que ir generar algunos gastos económicos que me generen un perjuicio. Entonces, tocando el tema del testigo, doctor, ¿el testigo puede guardar silencio? No, el testigo ni puede guardar silencio, ni mucho menos puede mentir, ¿no? El testigo es una persona dentro de un proceso que está obligado a declarar y obligado a decir la verdad, presta un juramento, a diferencia, ¿y por qué el juramento? ¿No? Hacíamos justo la comparación. En cuanto a los investigados o a una persona imputada, no se le toma un juramento, se le exhorta, que hay algunos colegas que también entienden esta exhortación como un apercibimiento, Una llamada de atención. una exigencia a decir la verdad. Pero lo concreto es que no está obligado a decir la verdad. Lo que no es lo mismo decirle que puede mentir, ¿no? Volvemos a lo mismo. El testigo sí presta un juramento. Y a partir de ese juramento, si se comprueba, se corrobora que ha mentido, puede ser procesado y condenado por haber mentido. Hay algunas excepciones cuando el testigo va a dar una versión o va a declarar en algún asunto que lo pueda comprometer con la imputación. Y ahí es importante ese pequeño, con algún hecho delictivo, perdón, o sea, su declaración lo puede comprometer a él con el hecho delictivo. Y ahí hay que hacer esa precisión porque ahí sí cobra vigencia este derecho a la no autoincriminación en el camino de la declaración de un testigo. Es que hay un testigo, puede ser un testigo de oídas, puede ser un testigo directo, un testigo indirecto. Entonces el testigo no participa del hecho, pero hay testigos que pueden tener hasta un nivel de participación en un proceso, en un delito, desde su fase inicial hasta su fase ejecutiva, propiamente dicho. Entonces allí, cuando ya entramos en ese escenario, y aunque a veces muchos operadores jurídicos no quieran reconocerlo, es importante hacer un paréntesis, es decir, un alto, una pausa y reconocerle que en ese momento, cuando ya el testigo está involucrado, porque puede ser que el testigo llegue a declarar y haya otra declaración porque el testigo no tiene acceso a la carpeta, puede ser que el testigo vaya a declarar y haya ya información, algún video, algún medio de prueba o elemento de convicción, medio de prueba final porque todo es prueba, que pueda comprometerlo con el hecho. Entonces, a partir de allí, cuando el testigo ya ingresa a declarar, se tiene que hacer un alto porque justamente ya su situación puede cambiar. ¿Qué tan importante es evidenciar y rescatar la esencia de este derecho a la no autoincriminación? Y también hay una excepción en cuanto a los testigos cuando se trata de incriminarle hechos familiares, que allí también el testigo está legitimado, tiene el derecho a guardar silencio o a no pronunciarse, a no declarar. ¿La norma lo señala, doctor, en el caso de familiares? Sí, la norma es clara en ese contexto donde se hace excepciones, justamente cuando se trata de familiares. Incluso hay el grado de parentesco, no todos los familiares, puedo decir es mi primo, de cariño, no, son familiares consanguíneos que está en el código. Y allí sí puede guardar silencio. Sí, ahí sí opera la posibilidad de abstenerse de declarar. Doctor, usted habló sobre el perjurio, de repente nos salimos un poquito del tema en sí. Habló sobre el perjurio, una figura no muy utilizada, doctor, en el código, en los procesos penales en específico, porque esa figura del perjurio la escucho siempre en los procesos en Norteamérica, en Estados Unidos, ¿no? Siempre sí. Perjurio escucho, ¿no? Y justo usted mencionó la quinta enmienda, claro, ¿no? Siempre son, de repente, figuras procesales muy importantes y a veces muy poco conocidas. La figura del perjurio aquí en el Perú y específicamente en Ica
¿Son utilizadas, son No, aplicadas? bueno, doctor? empecemos diciendo de que el perjurio no está tipificado en nuestro ordenamiento penal. Digamos que lo que yo quería darle a entender es que, a diferencia de otros ordenamientos jurídicos, el hecho de mentir tiene una consecuencia. Es decir, en nuestro ordenamiento procesal, en nuestro sistema, el imputado que miente, y aunque, bueno, yo advierto que sí hay algunas consecuencias, ya le dije, ¿no? El hecho de que los indicios de mala justificación, la perturbación de la actividad probatoria en el ejercicio, en el mecanismo en el cual, en el camino en el cual una persona está investigada y se descubre la mentira. Entonces, este tipo de mentiras pueden tener una consecuencia, pero en general, procesalmente hablando, no existe ninguna posibilidad de que esta persona sea procesada luego. Es decir, yo digo, el señor me dijo que ese día estuvo, el día que murió X, estuvo fuera de Lima. Me adjuntó un bus, un ticket de bus, y resulta que en el camino surgió un video donde el señor estaba aquí en Ica, se corroboró efectivamente. Entonces se evidenció la mentira. Claro, a partir de la evidencia de la mentira, ¿no? Del descubrimiento de la verdad, también resultó él perjudicado porque fue condenado, pero más allá de la sanción que importa la decisión final en una controversia, no hay luego un proceso Paralelo. también por la mentira. Paralelo, Exacto. ¿no? Lo que sí puede pasar en otros sistemas, donde la sola mentira supone también la comisión de un nuevo delito, pero que sí sucede en el caso de los testigos, a diferencia de los investigados, ¿no? Ok, Claro, ok. claro. Entonces, ese es un tema súper importante, Muy interesante. porque tiene que ver con doctor. las consecuencias de la mentira, Claro, ¿no? ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando el Código Procesal Penal establece algunas reglas en cuanto a la declaración de la persona que está siendo investigada, también establece mecanismos para el esclarecimiento de la verdad. O sea, porque entendamos que el objetivo sustancial del proceso es el esclarecimiento de un hecho, la verdad, la aproximación de la verdad. Pero en el camino también es necesario examinar la declaración de una persona que está investigada. Entonces zanjamos en el punto de que no hay forma de que una persona sea sancionada por mentir, que no es un derecho, pero puede ser descubierta y para ello existen mecanismos. Y en el descubrimiento de la mentira, evidentemente va a haber una sanción, que puede ser una condena. Entonces una persona que declara, da una versión, en el mecanismo del juicio da otra versión, existen también posibilidades de que la fiscalía o el juzgador pueda incorporar declaraciones previas que haya dado para poder establecer, digamos, indicios de contradicción. Es decir, ese día usted me dijo que el día en que sucedió ese hecho en particular, usted me dice que subió al vehículo acompañado de 3 personas, entre ellas el occiso. Ahora en juicio usted me dice que subió en compañía de 2 personas, solamente el occiso y una persona más. Entonces, ese tipo de inconsistencias que constituyen, digamos, la evidencia de una mentira, también tienen un peso sustancial y están regulados en el Código Procesal Penal, nuestra normatividad procesal penal. Entonces, de allí que este mecanismo de consecuencia, es decir, de mentira y consecuencia, sí tiene un peso formal. Por eso es que recordemos que no es necesario gritar a los 4 vientos diciendo que todo investigado tiene derecho a mentir, ¿no? Es un poco el mensaje, ¿no? Claro, no, definitivamente. Creo que eso que va quedando claro. Y le hablaba sobre el tema del perjurio porque me parece un tema muy interesante, ¿no? Sí. A tocarse. Incluso si de repente con una proyección a fortalecer el tema de nuestra legislación, ¿no? Para que sea adherido. Y es una figura muy interesante y como usted dijo, muy tocada en otros sistemas penales, Sí. ¿no? En otros países. Sí, El sí. perjurio. Sí, claro, el perjurio Por lo menos como una... Te aprieta, ¿no? Te Exacto, cohesiona a exacto. que puedas decir la verdad. Porque si no, agregado al proceso propio, ¿no? Al proceso principal, también se encaminará procesalmente otro proceso, valga la redundancia, en cuanto a lo que respecta al perjurio. Claro, es que evidentemente la mentira siempre va a tener un peso, un peso sustancial eh, en el análisis de una controversia, ¿no? O sea, y a veces para eso también existen reglas que no necesariamente tienen que ver con un análisis técnico de la prueba, sino básicamente por reglas de convivencia que son las máximas de la experiencia para poder valorar un testimonio de un testigo
o alguna prueba que pueda presentarse. Es decir, nos regimos por determinados parámetros y pautas de reglas de convivencia que hacen que una hipótesis o alguna afirmación pueda tener un determinado peso o no. Por eso le decía yo que la justicia ordinaria ya ha establecido pautas para poder valorar este tipo de testimonios. Y ahora también, además de los indicios de mala justificación, también existen algunos parámetros para poder, y están establecidos en la norma, en la jurisprudencia, y el Acuerdo Plenario 2 del 2005, que también ha sido desarrollado para justamente poder verificar, no solamente en cuanto a la declaración del testigo, sino también del investigado, algunos parámetros de corroboración, objetividad y también algunos asuntos de subjetividad en cuanto a la imputación. Entonces, también existen mecanismos para poder evaluar el testimonio de una persona que se encuentra sometida a una imputación. Entonces, yo pienso que es importante establecer mecanismos que permitan afianzar esta postura de poder entender, ¿no? O sea, yo más allá de poder cuestionar el derecho a la estrategia, porque sería, yo entiendo que eso no puede ni debe de pasar. Es decir, estos principios de los cuales hablamos, o estos derechos que son reconocidos, ya le digo, por normatividad internacional, hablábamos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Corte, en fin, el Tribunal Constitucional también lo ha reseñado y ha indicado que este derecho a la no autoincriminación y dentro de aquel el derecho a guardar silencio son derechos fundamentales, sustanciales, porque garantizan el debido proceso, el derecho de defensa en un proceso como el que vivimos adversarial, pero también impone un deber de veracidad. Entonces tenemos que hacer una suerte de profilaxia en el sentido de que no está bien, creo yo, de que salgamos los abogados a gritar a los cuatro vientos o a lanzar como una suerte de dogma el hecho de que aquella persona que está siendo imputada por un hecho tiene el derecho absoluto de mentir, hasta el derecho a mentir, ¿no? Como algunos que son, entre comillas, famosos suelen decirlo, ¿no? Ahora en las redes sociales, doctor, se ve de todo. Entonces, por eso también creo yo que es importante y necesario que los abogados de experiencia, quienes ya han caminado en el desarrollo de este importante proceso penal que ya corre desde el año 2004, en efecto también vayamos dejando cátedra en ética, que es lo que en estos tiempos también se ha perdido. Y esto, doctor, porque este derecho a guardar silencio inicia incluso desde la detención, ¿no? El derecho a guardar es uno de los derechos que lo lee incluso el efectivo policial, ¿no? Al momento de leerle los derechos, doctor. Sí, claro, esto también avanzamos mucho y usted recordará en nuestra época de trabajo en el Ministerio de Justicia y muchos colegas que hoy día también tengo el gusto de siempre escucharlos, que también en algún momento pasaron por la defensa pública, muy buenos abogados, como otros tantos que también están ejerciendo la defensa. Trabajamos en este asunto de poder impregnar en la Policía Nacional, sobre todo en la Policía Nacional, en algunos, porque también hay muy buenos efectivos con muy buenos conocimientos de carácter jurídico, de poder entender que era necesario afianzar lo que nos traía este código, ¿no? Que ya no es nuevo porque ya tiene muchos años, en el escenario en que garantizar justamente este derecho fundamental, ¿no? Porque pasaba, como le decía yo, de que había personas detenidas que se les hacía firmar entrevistas donde la persona dentro de un calabozo, en mecanismo de estar enmarrocado, con el peso del aparato estatal encima, porque el aparato estatal es un aparato mayor a la posibilidad de que una persona, siendo solo un sujeto, pueda ejercer una defensa en iguales condiciones. El Estado tiene a la policía, tiene a los peritos, ¿no? Entonces, comenzamos a trabajar este asunto en el sentido de que era necesario la persona que era detenida hacer una lectura de derechos, ¿no? Una comunicación formal de derechos. Entonces, y es eso justamente que este derecho a guardar silencio garantizó esta posibilidad de que aquella persona que está siendo violentada física, psicológicamente, emocionalmente, al momento en que ha sido detenida o se encuentra siendo imputada en las primeras diligencias en relación a un hecho, tiene la posibilidad de abstenerse de declarar, ¿no? Entonces, por ahí cobra vigencia
este derecho que nosotros hemos ido afianzando y que ahora ya es parte de la dinámica diaria del proceso y que ya creo que los miembros de la Policía Nacional del Perú también terminaron por entender, ¿no? Sí, yo creo que La valía de ese derecho, digo, ¿no? definitivamente, porque ello lo que enmarca realmente en primera instancia es el respeto fundamental a la persona, ¿no? Claro. A la dignidad de la persona. Si ha cometido algún ilícito, pues esa carga de la prueba tendrá que demostrarlo el Ministerio Público a través del proceso penal correspondiente. Y esto entendido de que en algunas ocasiones algunos efectivos de la Policía Nacional también como que generan alguna intimidación, ¿no? Sí. Entonces, ahí mucho cuidado. Por eso, la persona que no ha cometido ningún ilícito y que es detenido, bueno, lo primero que tiene que hacer es leerle sus derechos, como en primer lugar, luego dentro de la detención. Entonces, en ese sentido, lo que resguarda nuestra Constitución y el Estado de Derecho en el que nos encontramos es que a partir de allí todos los derechos fundamentales tienen que ser respetados y las imputaciones que se hacen tienen que ser probadas a través de la carga de la prueba que usted lo mencionó por el representante del Ministerio Público. ¿Puede, doctor, este silencio ser usado en mi contra en algún momento? No, volvemos a lo mismo, es un derecho que no tiene alguna manifestación en sentido contrario. Lo que sí exige también la norma es que en algún momento, cuando la persona ha brindado una declaración a lo largo de un proceso y ya llegando al juicio, puede ratificar su decisión de no declarar, pero si es que ha declarado anteriormente, la norma exige de que se incorpore su declaración, de que se lea su declaración. Es decir, si una persona hoy en día está siendo detenida y ha brindado una declaración con las formalidades que la ley exige, es decir, en compañía de su abogado defensor y en presencia del representante del Ministerio Público, esa declaración luego puede ser incorporada para los fines de poder conocer la versión del imputado. O sea, se da una lectura. Si no declara hoy en día el juicio, no hay ningún problema, pero puede dar una versión. Entonces, no hay forma de que pueda ser usada en contra. Volvemos a lo mismo en el escenario en que no constituye prueba la declaración de una persona investigada. Pero, evidentemente, las afirmaciones o las alegaciones que pueda dar una persona siempre son sujetas a corroboración. Claro. Y en ese análisis puede entrar el mecanismo de introducir declaraciones previas para establecer alguna contradicción que en la práctica puede evidenciar la posibilidad de conocer una mentira o también, como ya veníamos señalando, la posibilidad de que el juez establezca un indicio sobre la prueba indiciaria, claro está, un indicio de falsa o de mala justificación en relación a la alegación. En relación a eso también hay mucha discusión, le digo porque volvemos a lo mismo, es el Ministerio Público a quien le asiste la carga de la prueba, ¿no? Doctor, usted mencionó ahorita algo interesante, de que en el caso de que la persona también ya haya declarado de repente en las diligencias preliminares, ¿no? Puede luego también guardar silencio ya en el inicio de un juicio, incluso, mi querido doctor. Sí, sí, claro, claro. Es como decía, la persona puede hoy día guardar silencio y puedo también pedir luego declarar. Son, digamos, en sentido positivo y negativo. Es como se ejercita el derecho de defensa y el derecho a la no autoincriminación. Y lo mismo puede suceder, primero habiendo declarado a nivel policial y luego declarando en juicio. O no declarando en juicio, perdón, guardando silencio en juicio. Es perfectamente posible. Pero claro, lo que nos debe interesar básicamente es en qué contexto es que estas versiones que puedan ser introducidas a juicio pueden tener una consecuencia, ¿no? Entonces, ya decíamos que no es prueba, pero sí es plausible para el objetivo que es alcanzar la verdad, desde mi punto de vista, que haya una tarea desde el Poder Judicial en el sentido de valorar el testimonio y corroborarlo o no con algunos otros medios de prueba que puedan ser rodeados. Y también señalar de que en cuanto a la obligación que tiene una persona que está siendo investigada,
concluíamos de que no existe una sanción, pero que también la obligación en cuanto a la carga de la prueba que le corresponde al Ministerio Público, aquellos operadores jurídicos, no hablemos del Poder Judicial porque el Poder Judicial es un tercero, sino del Ministerio Público, también los operadores del Ministerio Público tienen un deber de veracidad. Es decir, ahí también como un sujeto procesal dentro de una controversia, los fiscales también están obligados a imputar hechos que tienen carácter objetivo, porque si no entramos ya en un análisis de interdicción a la arbitrariedad, que es también un principio sobre el cual se sanciona la conducta de aquel fiscal que, no siendo objetivo o sobre hechos que no constituyen un delito o abusando de sus atribuciones, imputa a un ciudadano un delito o lo somete a un juicio. Entonces, también ese deber de imparcialidad y ese deber de veracidad le atañe también al Ministerio Público y por tanto a sus operadores jurídicos, ¿no? Definitivamente, qué importante entonces a partir de este derecho a guardar silencio incide mucho en el día a día y lo que hoy hemos querido dejar claro, ¿no? Con este tema de derecho a guardar silencio versus el derecho a mentir es en efecto trazar las pautas, ¿no, doctor Maraví, en el respeto irrestricto a valores éticos que hay que también tener claro, ¿no? En este caminar, y sobre todo a los colegas que el día a día ejercen esta profesión tan noble como es la abogacía, y sobre todo ir dejando un legado importante e ir trabajando por aproximarse a la verdad tal cual como lo ha referido durante todo este tiempo el doctor Carlos Antenor Maraví Oviedo, que el día de hoy nos ha acompañado. Doctor, ya para ir cerrando, apreciaciones finales con respecto al programa. Bueno, y al tema en específico. Sí, yo felicito más bien la iniciativa, doctor. Ya anteriormente también le he expresado mi felicitación. Creo que es una gran iniciativa que justamente busca analizar algunos temas de controversia, algunos asuntos técnicos, legales, que pueden coadyuvar el mejoramiento del sistema de justicia en nuestra ciudad, de los operadores también, y algunos otros temas de actualidad, de connotación política también, que son de necesidad para el conocimiento de su público y de la ciudadanía en general. Hoy en día que hay una serie de situaciones que tienen que ver con la inseguridad y que creo que también es necesario tocar. Así que reitero la felicitación, el agradecimiento, y en relación al asunto que hoy nos ha tocado, un asunto bastante controversial, pero creo que hay que lanzar ese mensaje. Cierro con eso. Un mensaje de transparencia, un mensaje hacia los jóvenes sobre todo, ¿no? De que hay que, creo yo, a través de nuestro comportamiento ético en el ejercicio mismo de nuestra labor diaria, abanderar siempre la verdad y la ética, y que creo que solo por ese camino y de ese modo vamos a engrandecer nuestra profesión, que lamentablemente a veces está muy venida a menos y muy criticada. Injustamente, creo yo, injustamente, muy criticada, muy denigrada a veces, pero creo que con el esfuerzo que están haciendo hoy en día los jóvenes, a quienes yo siempre resalto, porque para mí es importante lanzar siempre un mensaje hacia los jóvenes, que son los que van a tomar nuestro lugar en este camino. Entonces es un mensaje para ellos de que es posible también hacer patria conduciéndose siempre con ética y propugnando la verdad en nuestros procesos, ¿no? En nuestros asuntos que podamos tener como abogados. Siempre ha sido para mí un honor compartir con profesionales de calidad, de gran nivel. Doctor, yo ya en esta última parte del programa le agradezco su presencia, porque eso permite también dejar un mensaje, como usted lo refiere, a las nuevas generaciones, de defender las causas justas, sí, pero con la búsqueda de la verdad, ¿no? Con un afianzamiento de los valores éticos y morales, que tanto busca también y necesitan los profesionales del derecho aquí en la región Ica y en todo el Perú. Doctor, palabras finales y también para que les pueda dejar usted a dónde lo ubican, al doctor Carlos Antenor Maraví Oviedo. ¿Dónde lo ubican? Y el número de celular, doctor, para que lo puedan contactar. Bueno, gracias. Bueno, yo estoy trabajando, ahora tengo la oficina en Residencial San Carlos, W14, ese es el donde tenemos ahora la oficina. Trabajamos con un grupo de personas calificadas.
y estamos a disposición de todo aquel que quiera requerir de nuestro servicio. Y el número del celular es el 955-984838. Bien, muchísimas gracias, doctor. Ha sido entonces hoy quien nos ha acompañado el doctor Carlos Antenor Maraví Oviedo. Recordarle también a todo nuestro público que pueden sintonizar los diferentes programas que viene lanzando Sol Streaming Online en las diferentes plataformas, en Facebook, Instagram, TikTok, y cuando quieran también volver a ver los programas, estamos también en YouTube de manera directa. Muchísimas gracias, ha sido para ustedes el abogado Robert Lobato y nos vemos la siguiente semana en Ventana Legal. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.